Hallo, nochmals ich. Seguimos con la clase de la Escuela Técnica 471 Rodolfo Rivarola. Estamos en la página 160, ¿ya? Y como dijimos en el vídeo anterior, vamos con el tema de imperativ, formell und informell. Tenemos entonces la forma formal, que ya la conocemos porque pertenece a los títulos, ¿ya?, de los ejercicios. Ahí tenemos, por ejemplo, el ejercicio anterior dice bilden Sie Sätze y luego dice achten Sie auf den Satzbau. Las dos oraciones están en imperativ formell. Bien, aquí tenemos, dice por ejemplo, schließen Sie bitte die Tür, ya, una orden, y el verbo entonces, si nosotros lo conjugamos en presente del indicativo decimos Sie schließen, pero luego si mandamos la orden, schließen Sie. Obviamente que el imperativo, al tener la carga fundamental sobre el verbo, es lo que encabeza la oración. Entonces aquí se rompe esto de el verbo conjugado en posición 2, porque el verbo es lo más importante dentro de la estructura, por lo tanto va en la posición 1. Del mismo modo que sucede con las preguntas verbales, ¿ya?, donde el verbo tiene tanta importancia que tiene que encabezar la estructura. Bien. Entonces, como el imperativo es una forma del presente, pues yo no puedo dar una orden hacia el pasado, por ejemplo, hacia el pluscuamperfecto, es imposible, ¿ya? O dar una orden hacia un futuro, tampoco. Entonces la orden se da en el presente y en presencia de la persona, ¿ya? O por lo menos si es telefónicamente, la presencia es de la presencia de la voz, ¿ya? Siempre tiene que haber una presencia para el imperativo. No puedo dar una orden a una tercera persona, ténganlo en cuenta eso, ni del singular ni del plural. Por lo tanto, el imperativo es una forma defectiva porque no tiene ni primera persona, porque no me puedo dar una orden a mí mismo, ni tercera persona del singular. Y si nos vamos al plural, tenemos una primera persona del plural donde decimos, por ejemplo, vamos, vengamos, kommen wir, gehen wir, que es un falso imperativo pero se usa. Luego sí tenemos el imperativo para la segunda persona del plural, o sea, el vosotros, el yo, pero no tenemos para la tercera persona del plural, es decir, el ellos, ellas, nuestro sie en alemán. Y por supuesto que sí tenemos para el usted, ustedes, que es la parte que vimos recién, schließen Sie bitte die Tür, donde podemos traducir cierre la puerta o cierren la puerta. Bien, en la persona del singular pasa que tomamos en los verbos regulares la raíz del verbo y eliminamos la ST. Por eso aquí aparece, fíjense, bien marcada la raíz del verbo con kauf. La ST no está marcada y el du tampoco, porque caen los dos elementos, ¿ya? Entonces por eso dice kauf noch eine Zitrone, compra un limón, ¿ya? Entonces ahí queda kauf solito. Bien, en los verbos irregulares que tienen el cambio de la E hacia la I, la irregularidad permanece. Entonces tomo nuevamente esa raíz irregular del du, elimino el du, elimino el pronombre y elimino la ST. Por lo tanto queda nimm, nimm die Kreditkarte mit. Acá tenemos el verbo mitnehmen. En el caso de los verbos que terminan en su raíz en T o en D o en M o en N, necesito sí o sí una E. Entonces, arbeite nicht so viel. No puedo decir Arbeit porque ese es el sustantivo. Entonces, por eso agrego una E. Arbeite nicht so viel. No trabajes tanto. Entonces, hemos eliminado nuevamente la ST y el tu. Bien, entonces por eso dice allí la flechita, das Personalpronomen und ST fällt weg, es decir, se van. En el caso de los verbos con la segunda irregularidad, es decir, el paso de la A la A con umlaut, la A con umlaut se va. Eso no significa que si el verbo ya desde el infinitivo tiene umlaut, que la umlaut se vaya. No, no. Si el verbo tiene umlaut en el infinitivo, ese umlaut permanece. Pero si es irregular y cae umlaut sobre du y sie ist, ahí se va. Entonces dice allí, fahr nicht so schnell, no vayas tan rápido. Y acá, du fährst
me quedo con entonces la F y la HR y coloco nuevamente la A. Es decir, me voy al infinitivo, tomo la raíz infinitiva y con eso formulo entonces el imperativo para el du. Fíjense, dice, bei Verben mit Umlaut fällt auch der Umlaut weg. O sea que en el caso de los verbos con umlaut se va también el umlaut, ¿ya? En el caso de la segunda persona del plural, recordemos que el plural es regular, no pasa nada, así que ahí tenemos nehmt die Kreditkarte mit, tomad la tarjeta de crédito, y acá dice ihr nehmt, y nehmt, o sea que nos quedamos con el verbo tal cual, ¿eh? Lo que pasa es que das Personalpronomen fällt weg. Bien, vamos a explicar algo más respecto del imperativo negativo. Nosotros en español decimos, por ejemplo, en la primera oración, kauf noch eine Zitrone, compra un limón más. Pero abajo, donde dice aquí, fahr nicht so schnell, en español decimos, no vayas tan rápido. Si le digo al contrario, que vaya rápido, le voy a decir, anda rápido. ¿Está? Entonces en español tenemos dos formas de imperativo, una positiva y una negativa. En alemán no. En alemán tenemos una sola forma de imperativo y con eso es ya suficiente. Bien, tenemos entonces para hacer, les dejo de tarea, el C4, bilden Sie aus den Fragen Aufforderungen, ergänzen Sie das Verb im Imperativ. ¿Ya? Dice la pregunta, ¿besuchst du deine Mutter am Wochenende? Y entonces le damos la orden y le decimos, besuch deine Mutter am Wochenende, visita a tu mamá el fin de semana, ¿ya? Y les voy a dejar también el próximo, dice Aufforderungen und Bitten en el C5 y en el A dice fordern Sie einen Freund, eine Freundin auf, sie soll... Entonces, nicht so viel rauchen. Tenemos que armar la oración en imperativo y le decimos rauch nicht so viel. Como es a un amigo o a una amiga, el trato es de du. No fumes tanto, ¿ya? En la próxima dice, por ejemplo, nicht so laut sprechen. Y le voy a decir, sprich nicht so laut. No hables tan alto, ¿ya? Bien, ojo que tenemos un verbo separable, den Pass mitnehmen, nimm den Pass mit. Los verbos separables, obviamente en imperativo también se separan. ¿Ven? Tenemos el ejemplo de la 3, dice den Fernseher ausmachen, entonces le voy a decir mach den Fernseher aus. Y ahí separo el verbo. Bien, hasta aquí la clase con el imperativo. Nos vemos en el próximo vídeo. Auf Wiedersehen.